part sí molt igualada i poc joc, la veritat, no s'ha vist massa joc fluid, moltes pilotades cap amunt i poca cosa més. Molt trist, molt avorrit el partit. Home, penso que el Sants ha tingut una oportunitat més clara inclús que la Muntanyesa, no? De sortir, bueno, la 3D de... com es diu? El porter? El porter la 3D. I ha tingut alguna cosa més clara el Sants que no pas la Muntanyesa. Però bueno, al final doncs, bueno, s'ha animat una miqueta i esperem que la segona part sigui a la part nostra, de la Muntanyesa, aviam. Bé, bastant igualada. A l'arbitratge molt justet contra l'equip de casa, entens? Però bueno, ja si ara la segona part canvia i s'equivoca igual per les dues bandes. Igual, travada, serà un resultat del que guanyi 1-0, no n'hi haurà més, ojalà que sigui la Muntanyesa. Estan igualats en tot. La Lliga, tot igualat, tot idèntic. Entens? Aviam si la deixem la balança. La morcilla patatera. La peor que hay. La peor que hay. La morcilla hecha de la patata. La primera part han dominat bastant més ells, o sigui, un joc bastant directe i bueno, potser ens hem encomanat del joc d'ells i no sabia que som capaços de fer. No, la veritat és que no, pintava més ser un partit de 0-0 que no en tants de gols, però bueno, mira, un cop expulsant dos jugadors, un per banda, o sigui, sobre més els espais i bueno. Bueno, el partido ha sido, creo que después de una primera parte muy igualada, creo que la segunda ha sido de todo nuestro, a partir del primer gol creo que hemos dominado más el partido. Después el tema de expulsiones ha sido un partido un poco extraño, así, muy loco con las expulsiones, pero creo que hemos sido justos vencedores. En ocasiones creo que la victoria local es justa. Sí, hombre, yo creo que sí. Los primeros hemos estado bastante espesos con balón, no mucho ritmo y bueno, la idea del descanso sería una parte con una intensidad de juego mucho mayor, con mucha más agresividad, mucho más ritmo y el equipo ha entendido esos conceptos, hemos salido muy bien y bueno, creo que hemos logrado crear ocasiones de gol y bueno, marcar estos 3 goles que nos dan la victoria. Bueno, yo creo que en casa siempre tenemos la opción de meter goles porque el campo es de dimensiones reducidas y bueno, nosotros tenemos un fútbol muy directo y creo que bueno, meter 3 goles en casa es algo bueno y creo que se puede conseguir más partidos. La verdad es que seguimos invictos en casa, llevamos unos partidos empatando en casa, pero la verdad es que aquí no gana nadie y bueno, esto si continúa así hasta el final de temporada creo que será un buen punto y será importante. Hombre, cuando ganas un partido siempre estás contento, venimos de trayectoria afuera, hemos ganado en casa, para un rival de nuestra liga que es un rival directo, pues lógicamente pues contento por la gente, por el equipo, por mí, por todos.